día de hoy con nosotros Agustín Laje, escritor argentino. Él es licenciado en Ciencia Política por la Universidad Católica de Córdoba y máster en Filosofía por la Universidad de Navarra. Es autor de un libro llamado El Libro Negro de la Nueva Izquierda y hoy nos trae la batalla cultural. Agustín, muchas gracias por estar en Reporte Índigo. ¿Qué tal, Julio? Bueno, gracias a vos por invitarme. Es un honor tener este diálogo contigo. Muy bien. Me gustaría, ya leí La Batalla Cultural, bastante interesante. En México, lamentablemente, los políticos no leen, difícilmente creo que puedan acceder a tu texto, y lo digo con todo respeto. Parece una diatriba, pero también es una apología. Los políticos tampoco están definidos, tenemos una mezcolanza que les permite ir de acuerdo con las aguas de la izquierda a la derecha y al revés. Tenemos varios ejemplos. Quisiera empezar con esta provocación. ¿Por qué una batalla cultural y no una guerra cultural? Porque la batalla cultural es una de las facetas que tiene la guerra por el poder. La guerra siempre está compuesta de muchas batallas. Hay batallas políticas, hay batallas militares, es decir, estamos viendo una batalla militar en este momento en Ucrania, ¿sí? Hay batallas económicas y hay batallas culturales. La batalla cultural es un registro dentro de una guerra por el poder. Yo entiendo en este libro que la batalla cultural se ha convertido en una de las más importantes formas de batalla, precisamente por ser sutil, por ser inadvertida, por algo que vos recién mencionabas, y es que hay mucha gente, y entre ellos nuestra dirigencia política, no solo en México, sino en muchos otros lugares, y yo te diría en prácticamente todo el continente, que están demasiado entregados a la banalización de lo político, y entonces hay grupos que aprovechan esa banalidad para mover sus fichas de ajedrez, digamos así. ¿Qué tanto tu libro es un golpe, digamos, en el escritorio que ha llegado para decir es un momento de definiciones, el que sea de derecha, acomódese en la derecha? Sí, esa es una de las intenciones. Más aún, la intención es decir, acá hay que rearmar una nueva derecha porque Occidente se ha quedado sin derechas. Lo que hemos vivido en en las últimas 2 décadas por lo menos, ha sido un corrimiento de la centro derecha tradicional hacia el centro. Todo lo que le ha quedado a la centro derecha o la vieja centro derecha tradicional es su reivindicación del sistema basado en la propiedad privada, que habitual llamamos de forma un poco indefinida capitalismo. Eh, Fuera de esa reivindicación economicista, la centro derecha ha adoptado todo el repertorio ideológico impuesto por el progresismo y las nuevas izquierdas. Por ejemplo, las cuestiones de género, las cuestiones feministas, las cuestiones LGBT, las cuestiones racialistas, las cuestiones indigenistas, hasta la mismísima agenda abortista hoy es bendecida por sectores de centro derechas que cada vez se parecen más a sus adversarios de la izquierda. Por lo tanto, el libro no solamente es un pedido de definición política, sino que es un intento por afianzar una nueva forma de derechas en un mundo que políticamente se ha vuelto muy aburrido, porque ya no tiene dos contrincantes en el ring, sino que parece que los dos boxeadores estuviesen de un mismo lado. ¿O van de un lado para otro conforme les convenga políticamente? Totalmente de acuerdo, es decir, ha habido una transferencia de marcos discursivos de un lado para otro, porque mientras esto mismo pasa en las derechas, hay que decir que en las izquierdas ha habido una absorción de la economía capitalista que ha vuelto a esos sectores muy poco críticos respecto de ciertas causas y demandas que antes caracterizaban a las izquierdas. Por ejemplo, las izquierdas tradicionalmente han tratado de movilizar luchas de clases, han tratado de reivindicar, digamos así, movilizaciones por demandas económicas, salariales, sindicales, laborales. Y hoy parece que todo lo que le interesa a la izquierda es movilizar al travesti de turno o a los grupos feministas compuestos por niñas
ricas de clases medias altas que van a la universidad en los autos de sus padres. Hoy la izquierda ha caído en esa banalidad mientras la derecha ha absorbido las agendas progresistas. Entonces sí hay una confusión que impera en el mundo ideológico y el libro trata de establecer una definición de qué puede ser una nueva derecha. Y en este contexto, ¿qué papel tienen tanto los medios de información, digamos, los medios tradicionales, y ahora los medios de comunicación que permiten la interacción, como las redes sociales, etcétera? ¿Qué rol tienen en esta batalla cultural y qué esperarías de ellos? En cierta forma, la batalla cultural como fenómeno, la idea de poder, digamos, manipular los dispositivos de poder a través de la cultura, es un producto del desarrollo de los medios de comunicación. Es decir, imaginemos un mundo previo a la imprenta. Es muy difícil pensar en batallas culturales en un mundo previo a la imprenta. O más aún, vayamos al fines del siglo XIX, el mundo del cine. Bueno, el mundo del cine ejerce un influjo cultural muy importante sobre las masas a partir del siglo XIX y por lo tanto se va a convertir en una pieza cultural enorme, por ejemplo, para la Segunda Guerra Mundial. Pensemos en el cine nazi, por ejemplo, ¿no? Ahora, la radio a principios del siglo XX, la televisión en la segunda mitad del siglo XX y llegado hasta nuestro siglo las redes sociales. ¿Qué trato de periodizar con esto que estoy comentando? Estoy tratando de periodizar la inserción de las masas en un sistema comunicacional donde ellas ya no solamente reciben, sino que también emiten. El mundo de la comunicación social en el siglo XXI se caracteriza por difuminar esa barrera que antes separaba al emisor de un mensaje del receptor de un mensaje. Hasta hace muy pocas décadas, el receptor simplemente era un espectador que estaba sentado en su sillón y que recibía constantemente un bombardeo propagandístico por parte de su televisor. Hoy esa persona puede apagar el televisor y decir voy a crear un canal de YouTube, o voy a crear un podcast, o voy a armar una cuenta de Twitter muy potente. Entonces, ¿qué está pasando a nivel comunicacional? Que la batalla cultural se está agudizando en todas partes porque hoy el individuo común y corriente, sin la necesidad de ser el dueño de un medio de comunicación, puede convertirse en un agente de comunicación social que haga las veces de guerrillero cultural. Esta figura que propones de guerrillero cultural es para el ciudadano de pie. Yo como ciudadano de pie, ¿por qué tengo que incluirme, por ejemplo, en la derecha o en la nueva derecha? No, bueno, eso depende de las ideas políticas de cada uno. Yo no quisiera decir que todos los ciudadanos se tendrían que incluir en la derecha porque si no el mundo sería muy aburrido y muy totalitario además. Justamente lo que yo trato de denunciar es precisamente que el aburrimiento de lo político es porque todo se ha ido hacia la izquierda. Yo no quisiera mañana despertarme en un mundo donde todos pensamos igual. Yo diría, aquellos que tienen ideas habitualmente consideradas de derechas, que pueden ser más libertarias o más conservadoras o más nacionalistas patrióticas o más tradicionalistas, aquellos que, por ejemplo, no sé, defienden la vida desde la concepción, aquellos que defienden a la familia como institución medular de un orden social, aquellos que defienden a las fuerzas de seguridad y a las fuerzas armadas como garantes del orden constitucional, aquellos que no denuncian la jerarquía por ser una jerarquía, sino que encuentran que hay muchas jerarquías que son muy importantes para la sociedad. Todas esas personas pueden tener una sensibilidad de derechas y lo que yo pretendo no es que todos tengan esa sensibilidad, sino que aquellos que la tienen no se escondan, que salgan del closet, que dejen de mirar hacia abajo, que dejen de tener culpa y que dejen de ser cobardes. Ok, el gobierno mexicano se asume como un gobierno de izquierda y el partido oficial ha destinado, dice que la mitad de los recursos a una entidad que se llama Instituto de Formación Política. Estamos hablando de que esto es un adoctrinamiento que está viniendo desde el Estado, es lo que tú planteas como la batalla cultural. Claro, la batalla cultural tiene distintos escenarios. Se puede dar batalla cultural en las redes sociales, se puede dar batalla cultural en un colegio, se puede dar batalla cultural en las iglesias, en una universidad, en los medios tradicionales o desde el Estado.
Es decir, el Estado también es un gran agente. Ciertamente no es un guerrillero cultural el Estado. El guerrillero cultural es esa persona de abajo que no tiene medios para dar un combate cultural, pero más o menos se la arregla. El Estado es una, digamos así, es una maquinaria nuclear de batalla cultural. ¿Sí? Es una bomba atómica de batalla cultural. ¿Por qué? Por el poder que tiene el Estado a nivel político. Entonces, vos me comentás sobre estos cursos. A mí me parece horroroso. Horroroso que el Estado esté bajando educación política a sus ciudadanos. ¿Por qué me parece que es horroroso que el Estado lo haga? Porque eso debiera ser una función de la sociedad civil, porque en la sociedad civil encontramos pluralidad. En el Estado encontramos uniformidad. El Estado está dirigido por un partido político que es el que comanda las palancas del poder. Por lo tanto, si ese partido político desde el Estado utiliza esa maquinaria para dar formación política, ya sabemos de qué se va a tratar esa formación política y es injusto que los ciudadanos con sus impuestos estén financiando una educación política que en verdad es un adoctrinamiento partidario. Ok, el libro negro de la nueva izquierda, que fue eres coautor, no se puede conseguir en México, en las librerías. ¿Qué cambió y por qué la batalla cultural sí? Bueno, vamos a ver, el libro negro de hecho está prohibido en las librerías, lo hemos querido meter de todas formas y lo último que me comentó un empleado de Gandhi, ¿sí? Esto digo, no me lo contaron terceros, esto me lo comentó directamente una persona de Gandhi, hay una orden del gobierno, según esta persona, que les ha pedido a las librerías que ese libro no se venda. ¿Sí? Del Esto es lo que me gobierno, dijeron. ¿sabes si es el gobierno federal mexicano? Sí, me dijo que el gobierno federal. Así es. Esto, Ok. insisto, esto me lo dijo una persona que trabaja en Gandhi. Esa es la fuente. Ahora, yo no tengo ninguna otra manera de saber si esto es una exageración, si es verdad o es mentira. Lo que sí, esa fuente, yo la pongo en relación con la experiencia que hemos tenido con ese libro, donde a pesar de que sus ventas son muy altas en Amazon, no se encuentran en las librerías y las librerías no permiten que el libro ingrese. Ahora, ¿qué ha pasado con la batalla cultural? Lo que ha pasado es que la batalla cultural tiene un editorial muy potente atrás, que es HarperCollins. Es una de las editoriales más importantes del mundo. El Claro. libro negro de la nueva izquierda tenía una editorial muy chiquita, entonces el poder de presión que puede tener una editorial muy chiquita no se asemeja a lo que HarperCollins puede hacer. Muy bien. Me gustaría volver un poco a la temática del libro. Mm, Hay algo que comparte este libro que comparte esta nueva derecha que propones con las izquierdas, desde mi parecer. Es común que los regímenes de izquierda, y lo estamos viviendo en México, digan que la derecha capitalista está enquistada y por ello no pueden hacer las cosas. Todos los males se lo atribuyen a la derecha. Tú, en este libro del que eres autor, dices que la izquierda posee los medios y en general los productos culturales. Ahí el punto de encuentro es la voy a denominar victimización. Sí. ¿Qué opinas de esto? Bueno, opino que el comentario que hago a mi juicio no es desacertado en vistas de que, por ejemplo, vamos a revisar qué han hecho las grandes compañías tecnológicas para irnos bien arriba de la pirámide, ¿sí? Por ejemplo, Facebook, Twitter, Instagram, Google, Amazon. ¿Qué han hecho? Bueno, han censurado sistemáticamente a todas las cuentas y las voces conservadoras, hasta tal punto que hoy ni siquiera una página pro vida en Facebook o en YouTube puede promocionar pagando. Es decir, Facebook ya no te permite que vos le des dinero a Facebook para que te promocione una publicación o una página pro vida.
Digo, esto no es una teoría de la conspiración, esto salió de la propia boca de Mark Zuckerberg cuando él en el Senado de los Estados Unidos es increpado por Marcos Rubio y le pregunta, oigan, ¿por qué en las redes sociales siempre la censura recae sobre las personas conservadoras o de derechas? Y Zuckerberg responde con total claridad y honestidad, porque en Silicon Valley tenemos una sensibilidad de izquierdas y progresistas. Lo mismo podemos encontrar, mire, a ver, en los grandes medios de comunicación, la CNN, Univisión, ¿sí? Los principales medios en general de los Estados Unidos, The New York Times, la BBC, El País en España, Clarín, La Nación en Argentina, los diarios mexicanos en general, los más importantes, tienen una sensibilidad muy progresista en las últimas décadas, así que a mí no me parece que sea una exageración ni una victimización. Mi cuenta de Facebook en este momento, por ejemplo, está hackeada y Facebook no la ha querido devolver. Mi cuenta de Facebook fue cerrada más de 5 veces por Facebook. Instagram me la han cerrado 4 veces. YouTube desmonetizado constantemente y también con strikes. Entonces, bueno, estuve más de 2 años con la cuenta de Twitter censurada en su función multimedia. Esto es algo que no es que me lo contaron, sino que me pasa a mí todos los días y le pasan a las personas que tienen estas ideas por lo general. Ok, curiosamente esto que dices de la sensibilidad progresista de los medios mexicanos, por ejemplo, en el caso de México, desde la máxima tribuna que es Palacio Nacional, el presidente todos los días acusa que pertenecen a la derecha. Sí, porque se oponen a él. Y lo que hace muy bien AMLO es jugar con el concepto de lo político de Carl Schmitt. Sí, a ver, esto puede ser un poco filosófico, pero había un pensador, un filósofo del derecho y filósofo político alemán, Carl Schmitt, que él entendía lo político como la relación entre amigos y enemigos. Vamos a dividir al espacio comunitario entre amigos y enemigos. Y a partir de esa definición vamos a saber quiénes somos nosotros y quiénes son ellos. Entonces, ¿dónde está lo político? En estar constantemente definiendo quiénes son tus amigos y quiénes son tus enemigos. Esta teoría de lo político o esta filosofía de lo político fue recuperada luego por los pensadores del socialismo del siglo XXI, puntualmente el filósofo político Ernesto Laclau, que fue el asesor de todos los presidentes del socialismo del siglo XXI, desde el kirchnerismo hasta el chavismo, pasando por Rafael Correa, Daniel Ortega, Evo Morales, y él les enseñó en cierta forma cómo hacer esto. Yo creo que AMLO, López Obrador, está inscrito en esa misma corriente ideológica y en esa misma forma de hacer política. Por eso es que su mañanero, digo, es bastante similar a lo presidente de Chávez y las formas populistas son muy similares. Y lo que él hace muy bien es definir a todo aquel que se le oponga como de derechas o conservadores. Incluso tiene la torpeza de hacerlo hasta con las feministas. Cuando las feministas le hacen algún reclamo es porque las feministas son conservadoras, pero no hay nada menos conservador en verdad que el feminismo contemporáneo, es todo lo contrario, es un radicalismo progresista. Entonces, él no tiene ningún empacho en modificar las categorías políticas a contrapelo de lo que la teoría política sobre cada una de estas establece, con tal de marcar constantemente quiénes son ellos, la derecha y los conservadores, frente a nosotros, la izquierda y los progresistas. Es curioso que no, digamos, pueda ser más contundente en su comunicación, incluso con este grupo ligado a la izquierda, que es el feminismo de género. Tú eres el mayor crítico del feminismo de género. Sí, sí lo eres en lengua española. ¿Te enorgullece? Sí, yo hago lo que puedo. Es decir, yo trato de decir lo que pienso, lo que surge de las investigaciones que hago. Trato de presentarlos con los mejores argumentos que puedo crear, o en su caso que puedo tomar de otras fuentes y tratar de darles alguna otra forma o presentarlos tal como están. Y si eso ha tenido un impacto muy importante para desuniformizar ideológicamente a la región, eso para mí ya es una ganancia. Cuando todos piensan lo mismo y todos dicen lo mismo, es que nadie está pensando. Entonces sí que me da orgullo saber que mis argumentos hoy pueden
alimentar un nuevo tipo de pensamiento crítico que no quiere reducirse a la mera repetición en bucle de lo que se dice habitualmente en todas partes. Ok, ¿habría alguna propuesta de un feminismo verdadero que pueda, digamos, atender causas de que son de la mujer? Por ejemplo, en mi ciudad, en la Ciudad de México, es evidente que las mujeres no pueden caminar en algunas horas de la noche con alguna vestimenta. Atender esas causas, atender esos factores se puede sin necesidad de estar aliado en el feminismo de género. Sí, pero a mí no me gustaría llamarlo feminismo. Yo creo que ese nombre o esa categoría ya está demasiado pisoteada, vapuleada, denigrada como para tratar de rescatarla. Yo no haría ese intento, yo lo llamaría de cualquier otra forma. No se me ocurre en este momento cuál, habría que pensarlo, pero lo podríamos llamar de cualquier otra manera. La diferencia entre lo que vendría a ser, para simplificar, un feminismo de derechas frente a uno de izquierdas, aunque insisto, yo le pondría otro tipo de nombre, la diferencia sería en el paradigma y los medios de resolución. Por ejemplo, vamos a ver, eh, hay un gran problema en México. Más de 3.700 mujeres mueren todos los años de hambre. Y sobre eso el feminismo de izquierdas no dice nada. En general, no dicen nada. Hay otro gran problema. Las muertes por cáncer de mama han venido en los últimos 10 años creciendo desde 5.000 por año a más de 7.500 por año. Es decir, tenemos un crecimiento abrupto. Ahí habría muchas políticas de prevención que hacer desde el Estado. Hay otro gran problema, las violaciones. No solamente en México, en Argentina el crecimiento de las violaciones contra la mujer ha sido exponencial en los últimos 5 años. Y ocurre que en los últimos 5 años, como nunca antes, hemos tenido feminismo de género, presupuestos, ministerios de la mujer, hemos tenido toda la parafernalia feminista activada desde el Estado. Entonces, ¿qué haría un feminismo de derechas? O pónganle ustedes el nombre que les guste. Sería decir, miren, este paradigma no ha resuelto nada. Este paradigma no me ha posibilitado darle una mejor vida o apoyar una mejor vida para las mujeres. Cambiemos el paradigma. ¿Queremos ir contra la violación? Bueno, primero que nada, demos cadena perpetua a los violadores, replanteemos el asunto de la castración química, hagamos un registro público de violadores. Ay, no, 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 pero los derechos humanos de los violadores. Te cuento una cosa, en Argentina las diputadas feministas votaron en contra de un proyecto de ley para darles cárcel efectiva a los violadores, para que no pudieran salir de la cárcel. Les dieron incluso un voto negativo, un proyecto de ley para conformar un registro público de violadores. ¿Y por qué puede ser importante un registro público de violadores? Y bueno, porque yo no quiero el día de mañana terminar contratando a un violador que trabaje con mi hija en mi negocio, por ejemplo. Es decir, eso es muy importante. Tenemos derecho a saber qué tipo de salvajes tenemos en nuestra sociedad. Un feminismo de derechas, o como ustedes quieran llamarlo, plantearía una mano dura, no para aquel que da un piropo, eso es ridículo, para aquel que está realmente generando un peligro para la mujer, para aquel que abusa a una mujer, que acosa a una mujer, que violenta a una mujer y más aún que mata a una mujer, cadena perpetua y se acabó. Es decir, un enfoque más represivo para con los criminales y dejar de jugar con todas esas estupideces de vamos a solucionar esto con cursos de deconstrucción masculina, con talleres de lenguaje inclusivo, con sensibilización antipatriarcal. Te cuento un dato, hace un mes, 4 salvajes en Argentina violaron a una mujer, ¿sí? Y eran feministas, iban a las marchas de género y concurrían a los cursos de deconstrucción. De hecho, uno de ellos era no binario según sus redes sociales. Entonces, sí, por supuesto que la derecha tiene que recoger estos temas, pero con un enfoque totalmente nuevo y totalmente distinto del que se está usando ahora, que ha fracasado. Ok, ¿qué tanto la biología y las ciencias en general tienen que involucrarse en materia política y en el derecho? Recuerdo ahorita que estabas comentando esto, Gabriel Cuadri, un político mexicano, implementó, bueno, propuso una iniciativa donde las mujeres
para poderse inscribir en un concurso deportivo tienen que tener cromosoma XX, lo cual fue tachado incluso de un término que tú cuestionas mucho también, que es homofóbico. ¿Qué Ujú. tanto tendríamos que implementar, digamos, la ciencia en materia política? Bueno, a ver, sin llegar a un encuadramiento absoluto entre ciencia biológica y política para asuntos donde no es relevante, en aquellas discusiones donde sí que es relevante conocer, digamos, la especificidad y la identidad biológica de una persona, ahí la última palabra la tiene que tener la ciencia. Pero por supuesto, a mí de eso, digamos, no me cabe duda. Por ejemplo, queremos hacer una política sanitaria y necesitamos saber quiénes son hombres y quiénes son mujeres. Ujú. Por empezar, un médico a la hora de recetar ciertos medicamentos necesita saber si su paciente es hombre o es mujer. Por ejemplo, te pongo un caso, la droga Solpidem, que se utiliza para el insomnio, si yo le doy la dosis de un hombre, que suelen ser 10 miligramos, a una mujer, la puedo matar. Entonces, no es arbitrario, no es cierto que la política o la sociedad construyan tu sexualidad. Tu sexualidad es prepolítica y como es prepolítica, es un insumo para las políticas públicas cuando la sexualidad biológica resulta relevante. Por ejemplo, las cárceles. ¿Qué vamos a hacer? Las cárceles son una institución política en la medida que son instituciones del Estado. Ahí el Estado necesita saber, ¿mi preso es un hombre o es una mujer? Porque si no podemos terminar, digamos, siendo cómplices e impulsando casos de abusos contra mujeres, de violadores que se cambian de cárceles simplemente por modificar su sexo frente al registro civil. O te pongo eso pasó acá en Córdoba y ha pasado en un montón de otros lugares. O te pongo Ujú. un caso mexicano. En las últimas elecciones, 17 candidatos políticos mexicanos se cambiaron el sexo para obtener mejores lugares en las listas partidarias. Necesitamos, evidentemente, saber a ciencia cierta quién es un hombre y quién es una mujer. Y lo siento mucho por quienes se ofenden. A ver, digamos, si la realidad te ofende, no es una función del Estado mimarte, mentirte, acompañarte en tu autoengaño. Si vos querés autopercibirte como una mujer y sos un hombre, tenés todo el derecho del mundo a hacerlo. Yo reivindico tu derecho de autopercibirte como vos quieras, pero yo no puedo obligar a la sociedad a ser partícipes de tu autoengaño simplemente para que no te ofendas. El Estado en ciertas materias políticas necesita conocer la realidad de sus ciudadanos y de eso no me cabe ninguna duda. Oye, las personas trans entonces tendrían derecho también a competir deportivamente. Tú, por ejemplo, irías como espectador a una pelea de box entre personas trans, irías a ver un partido de fútbol de solamente personas trans. No, yo no iría ni siquiera a ver un partido de box o una pelea de box ni de personas trans, ni de mujeres, ni de hombres. No, no es algo que Ah, me no. interese. Ahora bien, si me interesara o un partido de fútbol, yo creo que he ido, a mí lo que me gusta es el básquet, entonces podemos cambiar el ejemplo. Ah, Iría a bueno, ver, pero bueno, perdona, lo voy a replantear. Irías a un partido de básquet de personas trans y apoyarías a un equipo. bien, perdón que te haga cambiar el ejemplo, pero es que realmente quiero contestarte con la máxima verdad. No, no iría. No me interesa el deporte trans, no, no pagaría por eso y probablemente no gastaría tampoco mi tiempo en eso. Ahora, sí estoy en contra de dos cosas. Número uno, que se prohíba una liga trans. Tampoco creo que el Estado tiene que crearla, pero si hay una asociación que quiere crear la liga trans, bienvenido sea, que lo hagan. Ahora, Desde el yo sector también privado. si es el Desde, sector privado, exactamente. Y si hay es público para pagar, para ir a ver esa liga y para mantener los equipos, y esto no me van a sacar mis impuestos para hacerlo, pero que lo hagan, adelante, ningún problema tengo. Yo no iría a verlo, pero habría gente, supongo yo, que podría querer ir. Ahora, lo que yo, en segundo lugar, estoy totalmente en contra es que a las mujeres se las obligue a competir con hombres biológicos simplemente porque se autoperciben como mujeres. Esto es de una, digamos, falta de honestidad deportiva
absoluta, porque no somos iguales. A ver, vamos a considerar dos variables, nada más para no hacerlo largo. Masa muscular. El hombre en promedio tiene 28% más masa muscular que la mujer. Tiene entre un 40 y un 60% más masa muscular en el tren superior. Tiene entre un 25 y un 30% más masa muscular en el tren inferior. Además, por ejemplo, la preeminencia de hormonas como la testosterona en el hombre son un gran aliado para el deporte de choque, el deporte, digamos, de fuerza y de resistencia física. Por eso es que, por ejemplo, cuando ponemos a jugar fútbol, soccer, a un grupo, a un equipo profesional de mujeres con un equipo amateur de hombres, como un equipo de una universidad o de un colegio, habitualmente vemos que el equipo profesional de fútbol de mujeres pierde. Es decir, la mejor mujer del mundo en fútbol y el mejor jugador hombre de fútbol no pueden competir porque no tienen el mismo cuerpo. Y el cuerpo es importante y esto no es machismo, esto es realidad y esto es una defensa encendida de los derechos de la mujer a poder competir en una situación igualitaria y de justicia. Entonces, esto no es transfobia, esto no es homofobia, esto no es misoginia. Yo estoy del lado de las mujeres y por eso reivindico su derecho a tener sus deportes y tener competencias justas. Te agradezco mucho tu tiempo, Agustín. Algo que